Esta es la fase 5 del curso Lenguajes de Programación. Soy Juan Gabriel Rivera Tamayo. En la fase 1 se hizo una retroalimentación de Visual Studio. ¿De qué se hizo la retroalimentación? De que se hizo la retroalimentación de Visual Studio. Se hizo un mapa mental con los preceptos más importantes de C# y del entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio. Aquí está el mapa mental. En la fase 3 se hizo operaciones para hallar el valor de las funciones para distintos parámetros. Fuera de eso, una agrupación de instrucciones con el fin de hacer el manejo de máquinas con procesadores más fácil, como Blockessive Switch y Case. Se hacen cálculos de operaciones de álgebra, ecuaciones cuadráticas, la primera parte autónoma de ese programa, en la segunda una operación geométrica, cálculo de áreas e hipotenusas. Se usan los constituyentes de la interfaz de programación de aplicación gráfica que se incluye como parte de Microsoft.NET Framework que estamos usando, llamado Textbox, Combobox y Button. El programa de esa fase se conecta a un software, a una base de datos MySQL. Se hacen consultas SQL. Hay manejo de excepciones. Se hacen las operaciones de crear, leer, actualizar y eliminar shell crudo. En la fase 4 se hace lo que se entiende en informática como algo que permite dentro de la misma realizar tareas, funciones o actividades por un usuario con plantilla, aplicación o ASP.NET Core, usando la tecnología del software.
cpn.net con conexión a un conjunto de datos estructurados que pertenecen al mismo contexto. En cuanto a su función, se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información, elemento de mejora de lo que se había llamado Bootstrap en el marco de trabajo del programa, negociación entre páginas con Lambda, ver los datos del programa que se conectó previamente a la base de datos con el UC, C#, HTML, CSS. El último que usé fue CSS, el último que usé fue CSS. En la fase 1 se resolvió una serie de preguntas, como el significado de .NET, el significado de un entorno de desarrollo integrado, la respuesta al interrogante de cuáles hay en el mercado, responder según lo que he hecho en un año o en mi experiencia personal, cuál he usado, si he usado alguno, describir con brevedad cómo me pareció, describir que es Visual Studio Community 2019, explicar los requisitos mínimos de software y hardware para instalar Visual Studio 2019, describir C#, describir su utilidad, aclarar los datos de su proveedor, decir su autor, contar su historia, explicar los lenguajes compatibles con Visual Studio, explicar la cronología de C#, clases de datos de C#, explorar de soluciones, cuadro de herramientas, menú, ver y depurar. En la fase 2 se aprendió lo siguiente de C#: clases de datos, condicionales, ciclos, arreglos, excepciones. En la fase 3 se consultó sentencias para crear bases de datos, tablas, recuperar datos, inserción, modificación y borrado de registros. Ado.NET Clase Connection, Commander, DataReader, MySQL Clients, Adobe, Webcam, HTTPS, repository.nar.edu.com /handle /596/33835. Entender lo que explican de cómo gestionar y conectar bases de datos MySQL. Y cuando desarrollé la aplicación que la guía pedía hacer proceso, en práctica aprendí que en práctica. En la fase 4 se respondió la definición de estos preceptos.
cpn.net, get view, string de conexión, convertir de string de conexión para MySQL. MySQL Connection, MySQL Data Adapter y Dataset. Se hace una aplicación con software, con plantilla aplicación web de ASP.NET Core, usando la tecnología del software ASP.NET y WebForms. Le doy un nombre al proyecto y doy clic en crear página. En crear, elegí el software y chuleé la opción sin autenticación. Y doy clic en crear. Ejecuté el proyecto dando clic en el botón iniciar. El servidor muestra una página web de plantilla del entorno de desarrollo. En el explorador de soluciones ubiqué las páginas que hacen parte del sitio. Las edité con codificación de HTML, agregué información creada por mí y personalicé el sitio con mis imágenes. Fui corrigiendo antes de que se acumulasen los errores. Vinculé el adaptador de MySQL al software. Ubiqué el explorador de soluciones e hice clic derecho sobre el nombre del software. Elegí agregar y luego referencia. Hice clic en examinar. Navegué hasta encontrar la ruta con mysql.data.dll. E hice clic en agregar. Seleccioné la librería .dll e hice clic en aceptar. Agregué una nueva página web al proyecto. Hice clic derecho sobre el nombre del proyecto. Elegí la opción agregar y a continuación hice clic en formulario de webform. Agregué un nombre en la página sin agregar la extensión. Agregué un data grid donde se despliega la información que más tarde se saca a la base de datos. Para ello escribo un código y lo ubico en mayor que div menor que del mayor que form menor que. Configuré el sitio. Los parámetros de configuración están en un archivo XML. Ubiqué y hice doble clic en web.config. Para editarlo, agregué un texto después de mayor que configuration menor que. Se trata de los parámetros de conexión a la base de datos. Por tanto, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña son los de uno. Configuré el data grid para que se rellene con los datos extraídos de las bases de datos. Ubiqué el archivo information.aspx en el explorador de solución e hice clic en la vista de diseño. Hice clic en data grid y a continuación en ver código. Agregué las instrucciones de conexión al archivo que se abrió. Luego de la acción anterior, vinculé la página creada de paréntesis information.ctx
a la página principal master. Dice doble clic en el explorador de soluciones en el archivo site.master. Agregué una línea que es lenguaje HTML. Guardé los cambios y ejecuté el proyecto. Es observable que se agregó un enlace a la nueva página. El data grid se agregó a la página cuando agregué las instrucciones de conexión al archivo que se abrió luego de la acción anterior. Los datos se despliegan junto con las demás páginas. Soy Gabriel Tamayo. .NET, explicaré lo que hice en fase 1, expliqué esto. .NET es un framework computacional dirigido no pago y de codificación de edición disponible para sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS. Es un entorno de ejecución runtime de software donde se ejecuta el software, runtime que dirige el software. Mi nombre es .NET. Es un software con el que Microsoft dentro del mercado de software. De aplicaciones de programación web para suplir de un software que realizaron actividades dentro de la web que si fueran imaginando como posible dentro del software web. Que realizan que es una base de datos, una base de 3 instancias para grandes computadoras. La creación de una base de datos suele ser responsabilidad del administrador de la base. Mis datos personales existentes. Existen sentencias que se emplean en SQL para crear o modificar una base de datos. Entonces son create, que define y crear un objeto en la base de datos. Luego que elimina un objeto existente en la base de datos. En fase 4 vimos esto que es cdpn.net. El marco web se estableció
el lado del servidor. Ella permite que se normalmente hace uso con el fin de hacer páginas de internet. Dinámica software, web, prestaciones basadas en web después de diseños de desarrollo continuo y sistema llamado CPI.NET Core. Las páginas web se desarrollan por medio Esta es la fase 4 y la fase 3. Fase 3 se aprendió que era una base de datos. Se dijo que en instalaciones para bienes o computadores la creación de una base de datos es responsabilidad del administrador de la base de datos. Sin embargo, en instalaciones sobre mini computadores, los usuarios individuales que se fueron imaginando como posibles dentro del software web que realiza diferentes funciones en la web. ¿Qué tipo de datos manejas? Se proporciona tipo de datos elementales. Las construcciones con el fin de hacer datos de mayor complejidad variables son universales, locales a un archivo o locales a un grupo de codificación. Es un marco web del lado del servidor. Me iba diciendo. La página web se desarrolla por medio de HTML. Esa es la fase.
Cadena muestra los lenguajes que en la fase 4 HTML, CSS, JavaScript, además de ellos se pueden hacer API web y utilizar tecnologías en tiempo real. Tal es el caso de los WebSockets. Está hecho sobre el cómo se funciona